Esta teoría de la motivación de Maslow es clásica. Ustedes la van a encontrar en diferentes materias, en diferentes espacios incluso. Es clásica, ya tiene sus años, pero no deja de ser clara y explicativa y eh, eh, bas- bastante significativa para lo que es, o para entender lo que es la motivación para el trabajo. Fíjense, en la pirámide, en la base, están las necesidades fisiológicas o las necesidades básicas de las personas. Una vez satisfechas esas necesidades, se pueden pensar en las otras necesidades de seguridad, y así sucesivamente hasta llegar a las necesidades de autorrealización. ¿M? Y es importante tener en cuenta esto porque es clave para entender cuáles son los factores motivacionales de los empleados. Eh, si a un trabajador, por ejemplo, que no logra cubrir las necesidades básicas de su grupo familiar en cuanto a lo que es alimentación, es decir, por ejemplo, llega a fin de mes y ya está comiendo fideo con huevo y no logra cubrir las necesidades básicas de alimentación, por ejemplo, o de abrigo, mal podemos motivarlo con capacitaciones o con reconocimientos verbales o con reconocimientos que hagan a su autoestima, ¿no es cierto? Es decir, esas necesidades sociales, esas necesidades de estima o esas necesidades de autorrealización no van a ser significativas para esa persona porque antes tiene otras necesidades para satisfacer, ¿sí? Por supuesto, las personas que ya tienen de alguna manera aseguradas esas necesidades, ya piensan en otras, ¿sí? Empiezan a pensar en otras necesidades, como por ejemplo, qué sé yo, eh, comprarse un auto, tratar de gestionar una casa, ver la posibilidad de comprar un terreno. Son necesidades de seguridad, asegurar cuestiones para los hijos, ahorros, empiezan a pensar en obra social, cuestiones que tienen que ver más que nada con la seguridad de conservar lo que ya tenemos, ¿no es cierto? Y más allá de eso también, o una vez satisfechas esas necesidades que tienen que ver con la subsistencia de cada uno, ya se empieza a pensar en otras necesidades como las necesidades sociales, es decir, la de establecer intercambios con las personas, la de vincularse con los demás, la de tener redes de amigos, redes de contactos, y bueno, y así vamos obteniendo determinadas satisfacciones a medida que vamos superando ciertas necesidades. Pero es clave para ustedes poder identificar los factores motivacionales de sus colaboradores. Es una cuestión que es necesario indagar, es necesario poder estudiar de cada uno de los colaboradores para en base a eso eh, diseñar cuáles serán eh, los factores motivacionales o los incentivos que podemos implementar nosotros desde el área de recursos humanos, ¿sí? En definitiva, en la cumbre de la pirámide están las necesidades de autorrealización, es decir, aquellas que están referidas a la posibilidad de un crecimiento personal dentro de la empresa, la posibilidad de recibirse, de concretar una profesión, una carrera, un posgrado, la de ascender, ¿sí? Entonces ahí están esas necesidades que de repente tienen que ver con las de autorrealización y que están de alguna manera sostenidas en la satisfacción de necesidades más básicas. Bien, en la interacción sociolaboral de las organizaciones hay dimensiones del comportamiento organizacional. Vamos a mencionar dos factores. En primer lugar, la satisfacción laboral, ¿sí? Que depende de si se quiere, eh, dos fases o dos factores que son las necesidades de orden biológico, ¿sí? Es decir, la satisfacción de necesidades de orden biológico que están relacionadas con la posibilidad de la satisfacción de esas necesidades básicas, ¿no es cierto? Alimentación, abrigo, salud, eh, eh, una casa, ¿sí? Las necesidades que son más, si quiere, urgentes
y que sin esa satisfacción, sin la satisfacción de esas necesidades, muy poco se puede hacer. Luego, una vez satisfechas esas necesidades que pueden estar relacionadas o vinculadas a lo que es la cuestión económica o la cuestión salarial, vienen las necesidades humanas de logro y de realización. Es por esto que también ustedes tienen que tener en cuenta que las remuneraciones, es decir, el sueldo en cuestión económica, no siempre es un factor motivacional, o no siempre es el mejor factor motivacional. ¿Por qué? Porque la cuestión económica, la cuestión de sueldo, solamente satisface estas primeras necesidades que yo les acabo de mencionar, las necesidades básicas. Pero hay otro tipo de necesidades que movilizan a las personas a hacer lo que hacen y tienen que ver con necesidades más de logro y de realización personal, ¿sí? En efecto, ustedes van a ver que hay muchas personas, muchos trabajadores, incluso ustedes lo van a notar en sus propios ámbitos de trabajo, que aún teniendo un buen sueldo, una buena paga, están desmotivados, ¿sí? Y esa desmotivación puede estar relacionada con la insatisfacción de algunas necesidades, como por ejemplo las necesidades sociales de sentirse incluido dentro de un grupo de trabajo, de tener una buena vinculación con sus compañeros, de tener el reconocimiento de sus empleadores, de sus jefes, de sus encargados, de sus superiores, y son cuestiones que están más relacionadas a lo que es la cultura organizacional y el clima organizacional, ¿sí? Entonces, por ese lado, hay factores motivacionales que tienen que ver con lo concreto, con necesidades básicas, cotidianas, y que pueden llegar a ser satisfechas por el tema salarial, que es un buen factor motivacional, pero no es el único, ni tampoco es quizás el más importante, porque hay otras cuestiones también que meritúa la gente. Fíjense, hay gente que, por ejemplo, puede llegar a elegir hoy en día un trabajo que tal vez no sea bien remunerado o que no esté entre los primeros en cuanto a pago, pero que le ofrezca estabilidad, ¿sí? En detrimento de un empleo en donde tenga una buena remuneración, pero que sea incierta la posibilidad de continuar en ese trabajo. Entonces, una persona meritúa, ¿no es cierto?, una cosa o la otra en base a sus propios valores, sus propias necesidades, pero generalmente, fíjense ustedes cómo van pesando otras cuestiones dentro de lo que es una elección de un trabajo o la posibilidad de mantenerse motivado en ese trabajo. Otra cuestión u otro factor que entra dentro de lo que es el comportamiento organizacional tiene que ver con el rendimiento, ¿sí?, de las personas, es decir, cuál es el desempeño y cuál es el efecto que generan en la consecución de los objetivos propuestos por la empresa. En este sentido, bueno, tenemos que considerar dos cuestiones, la motivación y la evaluación de desempeño. En el caso de la motivación, ustedes, bueno, tienen diferentes teorías que hablan acerca de la motivación de los empleados y cómo mantenerlos en ese sentido. Hoy en día, diferentes investigaciones hablan de la necesidad de indagar acerca de el frente emocional de los trabajadores, tratar de impactar en ese sentido, en sus emociones, en sus sentimientos, generar un compromiso desde lo que es la atención de sus necesidades, más allá de lo biológico, más allá de las necesidades básicas, de sus necesidades de afianzamiento, de afiliación, de esas necesidades de aceptación, necesidades de vinculación con el entorno, ¿sí? Esas cuestiones que muchas veces han sido dejadas de lado en otro tiempo y con otro enfoque laboral. La evaluación de desempeño también es un factor motivacional, es decir, lo que no se mide o lo que no se evalúa no se mide, y lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, acá en este sentido, la evaluación de desempeño es una herramienta fundamental para mantener la motivación de los empleados. Si los empleados no saben o no tienen una devolución de parte de sus empleadores o de sus jefes, de sus responsables en relación a cómo están trabajando, entonces no van a tener una referencia acerca de si tienen que mejorar o no. Entonces, en ese sentido es importante que ustedes, como responsables del área de recursos humanos, mantengan una rutina
una sistematización, un proceso permanente de evaluación de desempeño con criterios objetivos, públicos, y que se mantenga en el tiempo y que sea con la finalidad de mejorar más que con la finalidad de sancionar o de señalar faltas, ¿sí? Y en este caso entramos dentro de lo que es el tema del clima, los conflictos dentro del ámbito laboral, ¿sí? Acá vamos a trabajar con esta pantalla y vamos a definir el conflicto como la presencia de antagonismo y rivalidad, ¿sí? Presencia de antagonismo y rivalidad entre personas interdependientes, producto de un sistema de creencias opuestas que dificultan la consecución de un fin. A ver, esta es una definición que a mí me pareció bastante completa, si se quiere, o más explicativa de lo que es un conflicto. Ustedes podrán encontrar otras definiciones en otros espacios y seguramente estarán en consonancia con esta o irán en el mismo sentido. Entonces, básicamente, ¿qué podemos entender como conflicto? Como un desacuerdo, ¿sí? Un desacuerdo, una diferencia de opinión, una diferencia de criterios, una diferencia de posturas, y acá lo que dice en esta definición, una diferencia en cuanto a los sistemas de creencias. Esto tiene que ver con las representaciones sociales que nosotros venimos manejando y venimos estudiando en unidades anteriores. Yo tengo un enfoque de la realidad que no necesariamente tiene que ser el mismo que manejan otras personas, y en ese sentido es esperable, incluso hasta podríamos llegar a decir natural, que el desacuerdo o el conflicto se presente dentro de las relaciones interpersonales. No todos pensamos de la misma manera, no todos sentimos de la misma manera y no todos actuamos de la misma forma. Hay diferentes escalas de valores, diferentes prioridades, diferentes necesidades que tienen las personas, y en ese punto, bueno, se plantea la posibilidad de que existan desacuerdos. Y en el ámbito laboral es algo, si se quiere, bastante frecuente, para decirlo de una manera. Donde haya un grupo de personas, es bastante posible que exista la posibilidad de un conflicto. Los tipos de conflictos que ustedes pueden encontrar son los intrapersonales, que tienen que ver más que nada con conflictos a nivel íntimo de la persona o a nivel interno de la persona, entre diferentes preocupaciones, tensiones, necesidades. Muchas veces puede haberles llegado a pasar a ustedes o conocer personas que están preocupados por algo o están tensionados por alguna decisión o alguna elección que no pueden tomar, o que tienen miedo de encarar. Muchas veces les debe haber pasado a ustedes estar en la disyuntiva de, bueno, encarar un proyecto nuevo o quedarse con el que ya tienen implementado, y bueno, esas cuestiones que son tal vez incluso hasta bastante comunes en un tiempo como el nuestro, como en el que nos encontramos ahora, en donde necesariamente y en forma cotidiana debemos tomar decisiones y elegir, dejar de lado una cosa para optar por otra. Conflicto interpersonal es el que nos ocupa en este caso, que tiene que ver con el desacuerdo que puede existir entre las creencias o las opiniones o las actitudes de dos personas entre sí, o dos grupos de personas, ¿sí? O una persona y un grupo de personas. Es decir, el conflicto interpersonal es bastante amplio. Y los conflictos organizacionales son aquellos que se dan dentro del marco de una organización, atendiendo a lo que tiene que ver con las normas, las reglas, las leyes, los convenios. Y aquí entramos en cuestiones que tienen que ver con la conflictiva que puede generarse entre los trabajadores, entre empleados de un mismo nivel dentro de una organización, y entre los empleados y la organización o la patronal, para decirlo de una manera, en donde ya intervienen intereses sindicales, y hay allí otras cuestiones a tener en cuenta que están más del lado de las relaciones laborales, es decir, de las reglamentaciones, de las leyes, de las normativas, de los convenios, de los acuerdos, de las paritarias, por ejemplo, que se establecen año a año y que de alguna manera invitan a sentarse en una mesa de negociación.